Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio en este momento para continuar predicando y compartiendo la palabra de Dios en este espacio semanal que tenemos para cumplir con dicho cometido. Vamos a orar para solicitar que Dios nos permita tener la tranquilidad para realizar este análisis, este estudio, que podamos aprender de la manera más positiva y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu presencia nuevamente, por permitirnos seguir compartiendo tu palabra, por permitirnos seguir adelante en este acto, en este espacio, en este momento. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por librarnos de todo tipo de males y de situaciones que por nuestra cuenta nunca pudiéramos haber librado. Pero tú estás con nosotros, tú nos llenas de tus bendiciones, nos ayudas en todo y te agradecemos por estar siempre con nosotros en todo momento. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de nuestros pecados, a llegar a ese arrepentimiento que tenemos de los mismos. Ayúdanos a estar tranquilos en el sentido de evitar pecar para poder dormirnos y levantarnos y caminar por la calle de la manera más relajada, más tranquila, más positiva posible. Ayúdanos que sea de esa manera, pero que tengamos en cuenta y en conciencia nuestros pecados y que nos alejemos de ellos. Te pido también que nos ayudes a comprender esa palabra tuya y que seamos hacedores de la misma. Te pido que me ayudes a expresar correctamente, que podamos llegar a ese entendimiento, a ese predicar en el que podamos definir, establecer tú lo que has generado en esta palabra, que es tu palabra. Ayúdanos a seguir tu palabra en todo y a ser obedientes hasta el fin de nuestros tiempos. Te pido que nos ayudes en todo y nosotros nos inclinamos ante ti y te reconocemos, el único Dios en tres personas, el único bueno. Nosotros no somos justos, pero te pedimos que nos justifiques, que nos ayudes a reconocerte, no solo de palabras, sino también en nuestras acciones, ser congruentes. Muchas gracias te damos por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 133, versículo 1. Salmo capítulo 133, versículo 1. Un salmo de David, titulado La bienaventuranza del amor fraternal. Y dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay que recordar que la cabeza de la iglesia es Cristo, el centro de todo es Cristo, el protagonista de todo lo que está sucediendo en este momento es Cristo, no somos nosotros. Nosotros, como seres humanos caídos y pecaminosos, nos sentimos en el centro del universo. Pensamos que si alguien lanza una indirecta en redes sociales, es para nosotros. Pensamos que si alguien se encuentra mal por alguna situación, creemos que es porque nosotros le hicimos algo o porque se deriva a algo que nosotros realizamos, y pues por eso la gente está como está, que nosotros tenemos influencia sobre los demás de una manera muy amplia y nos damos cuenta que es diferente, que
Si en algún momento llegamos a faltar en este mundo, sí, se nos extrañará, pero la gente sigue su camino. Y eso es también algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, tenemos que tomar la consideración y la postura de que Cristo es el protagonista. Cristo es la cabeza, Cristo es el sumo sacerdote y de ahí va bajando la bendición, va bajando la elección de Cristo que tiene para con quienes ha determinado como parte suya, parte de su iglesia. Entonces va bajando por diferentes puntos. Y bueno, pues la parte central es la reunión fraternal entre, obviamente, los hermanos en Cristo. Y la palabra nos dice que hay que congregarnos, no como otros tienen por costumbre. Muchas veces podemos llegar a pensar que necesitamos un lugar donde se predique sana doctrina y que no hay casi lugares en donde eso suceda. En nuestra localidad donde estemos viviendo, estamos siempre buscando un lugar donde se predique la verdadera palabra de Dios, donde no se estén predicando cosas que nos alejen de lo que Dios está determinando en su palabra. Que se manifieste el pensamiento de Dios en lo que se predica. Y una parte muy importante desde la situación de la palabra es que hay iglesias, hay doctrinas, hay sectas incluso, que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero eso quiere decir que si la Biblia es una parte de la palabra de Dios, quiere decir que la otra parte es palabra de humanos, palabra de qué personas, seres, entidades está dando a entender este tipo de pensamiento. Obviamente quiere decir que si Dios es perfecto, pero tiene una palabra que no es del todo suya, entonces Dios no es perfecto como tal, ¿o qué sucede? Y esto obviamente quienes lo piensan nos puede alejar incluso en el sentido de que se está tocando una de las partes fundamentales de la doctrina que Cristo ha determinado. La Biblia no contiene la palabra de Dios, más bien la Biblia es la palabra de Dios. Entonces es muy importante definir eso. Si alguien en algún momento que escuchen o que lean, que dice que la palabra puede equivocarse, que la palabra es parte de Dios y otra parte de quien sea, está manifestando un pensamiento que no es de hijo de Dios. Lamentablemente eso nos aleja de nuestra hermandad. Eso hace que una persona pueda ser hermana o no pueda ser hermana en Cristo. El pensar que Dios se equivoca a través de la palabra o que es parcialmente la palabra o que la Biblia tiene errores o contradicciones y que se le está buscando con la finalidad no sé de qué, probar tal vez en su ignorancia que podrían ser mejores que Dios, no sé. Pero lamentablemente cuando no se piensa que la palabra es en su totalidad de Dios y que Dios es perfecto y que no se equivoca, entonces estamos alejándonos, estamos tocando doctrinas fundamentales que podrían determinar si alguien es hijo de Dios o no lo es. Entonces tenemos que juntarnos, tenemos que convivir en Cristo, tenemos que compartir experiencia, tenemos que compartir palabra, que exhortarnos, evitar ser quisquillosos con esa palabra, sí, buscar un lugar donde se predique sana doctrina, pero Dios en su sabiduría coloca
los lugares y hay que recordar que la palabra de Dios verdaderamente como se debe predicar se va difundiendo conforme los tiempos pasan y cada vez es más sencillo predicar la palabra de Dios a toda criatura, porque existe el internet, porque existen diferentes medios de comunicación, porque existe apertura y libertad de expresión en unos lugares, no en todos. Pero bueno, lo importante es reunirse, juntarse, predicar, compartir y buscar un lugar de sana doctrina, porque Dios sabe en dónde colocar, sabe por qué se coloca ahí y siempre va a haber, a veces más cerca, a veces más lejos, pero siempre un lugar de sana doctrina. Entonces, vamos a Salmos capítulo 134, versículo 1. Es una exhortación a los guardas del templo. Y dice así: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dios tiene que ser bendecido, tiene que ser alabado y adorado en todo momento. Tenemos que darnos el tiempo para hacer eso, para orar, para platicar con Él, para conversar, para acercarnos, para rendirnos a sus pies y saber que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a lograr nada. Que Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros. Nos ha permitido que sucedan cosas buenas que en realidad tal vez no merecíamos. Nos ha permitido estar con paz, con tranquilidad, nos ha sacado de diferentes enfermedades, de situaciones económicas en las que no podemos tener, no contamos con los recursos suficientes para seguir adelante, de problemas con las personas, dentro y fuera del hogar. Dios ha hecho todo eso por nosotros. ¿Por qué nosotros no le dedicamos el tiempo para orar? ¿Por qué oramos mecanizadamente cuando oramos? ¿Por qué oramos rápidamente con tal de cubrir una cuota diaria? ¿Por qué no hablamos con el corazón? ¿Por qué nada más pensamos de manera mecánica agradecer a Dios, pedirle a Dios, pero no nos arrepentimos de nuestros pecados ni le pedimos a Dios que nos dé ese arrepentimiento? Y como bien dice la palabra, pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Pedimos para tener cosas materiales. Pedimos para que Dios nos sane. Pero cuando Dios nos sana, seguimos pecando como antes. Y tal vez en las situaciones de salud difíciles pensamos que Dios nos ayude, que Dios nos libre, que vamos a dejar de hacer lo malo. Pero una vez que Dios nos sana, seguimos en nuestros caminos perversos. Entonces, tenemos que estar siempre pendientes, siempre presentes, siempre adorando, siempre orando, siempre bendiciendo a Dios, agradeciéndole. Y por último, en este capítulo corto, se menciona que, se recuerda más bien, que Dios ha creado todo, los cielos, la tierra. Porque nosotros nos atemorizamos con nuestros problemas, nos atemorizamos de que vemos videos en redes sociales de cosas sobrenaturales, fantasmales, de otros planetas, cuando en realidad sabemos que Dios es el Todopoderoso y que tendríamos que estar temiéndole a Él, no a otras cosas que posiblemente ni existan.
porque nos mortificamos creándonos enemigos falsos, pensando que quieren hacernos daño las personas, pensando que somos el centro del universo hasta de los malos y que atraemos los problemas nosotros por nuestro pensamiento mágico, místico, maravilloso. Tenemos que dejar de colocarnos en el centro porque no somos el centro. No somos el centro, Cristo es el centro. Nosotros, con o sin nuestra presencia, seguimos siendo simples seres humanos. No somos seres divinos, seres angelicales, superhéroes, o que movemos cosas con nuestro pensamiento o con nuestras acciones. Y si con nuestras acciones movemos algo es porque Dios así lo permitió. Si no quiere, por más que nos pongamos de cabeza, que hagamos circo, maroma y teatro, no vamos a poder. Pero ese es un punto muy importante. El centro no es una persona, no es ninguna persona más que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El centro es Cristo, centro de todo, el protagonista. Salmos capítulo 135, versículo 1. Dice: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Y dice así: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Somos su posesión, Israel espiritual. Somos esa parte escogida por Él de todas las naciones. No tiene que ver con una etnia como tal. No tiene que ser de sangre israelí. Es espiritual, lo que nos hace hermanos en Cristo. No es ningún tipo de sangre. Porque, en primer lugar, ¿para qué Dios crearía muchas razas si todas las que no fueran Israel se van a perder? Y en segundo lugar, en la palabra menciona que también el extranjero es parte del pueblo de Dios, siempre y cuando siga las instrucciones, las indicaciones que Dios determina, sea obediente. Desde el Antiguo Testamento así lo señala, y en el Nuevo también lo precisa en la parte de que tenía, por ejemplo, diferentes, ¿cómo podríamos decir?, acercamientos con personas que no eran de Judá, que no eran de Israel, como los samaritanos, por ejemplo. Entonces, Dios se acercó en un momento a los samaritanos y le reconocieron. Cristo se acercó con los samaritanos y le reconocieron. Incluso tuvo ese acercamiento antes que los de Judá. Entonces, con las acciones nos damos cuenta que todas las personas, si obedecemos, si nos acercamos, si oramos, si predicamos, si nos instruimos, estudiamos la palabra, vamos a ser hijas de Dios, siempre y cuando Él nos lo permita. Siempre y cuando Él. Entonces hay que alabar, hay que adorarle. Él es bueno, el único bueno. Hay que recordar que como es el único justo y nosotros no somos justos, en su sacrificio Él toma las injusticias de nosotros y las plasma sobre su ser en diferentes formas: bofetadas, latigazos, golpes, patadas, todo tipo de lesiones, sin contar las de la cruz y la corona de espinas. Todo eso nosotros lo merecíamos. Todo eso por nuestros pecados, por hablar mal de las personas, por sentirnos más que los demás, por envidiar, por ser tomadores o apostadores o mujeriegos o
ser ladrones, por todo lo que podamos ser dentro de esta naturaleza humana caída y pecaminosa que tenemos. Entonces, todo eso lo merecíamos. Cada golpe, cada patada, cada herida que le hicieron a Cristo, en realidad era para nosotros. Por eso cuando se toma el vino, cuando se come el pan y se toma el vino, tenemos que hacer memoria, tenemos que recordar, tenemos que valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nosotros nos golpeamos en un mueble los dedos del pie y nos da un dolor muy fuerte, pero eso no es ni de cerca lo que Él padeció y que nosotros deberíamos de estar padeciendo porque estamos equivocándonos todo el tiempo. Por más que nos propongamos, nos equivocamos. Y entonces, cuando se come el pan y se toma el vino, tenemos que recordar todo lo que fue molido Él con todo lo que lastimaron para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos tomados como justos, cuando en realidad no lo somos. Y ahí viene, ejemplo, el dicho, pagan justos por pecadores. Pero aquí hay que recordar, solo hay uno justo. Pagó el único justo, por todos los pecadores que le buscarán, o que le buscaron, o que le están buscando. 5. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Dioses con minúscula. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios hace lo que Él quiere. Es el Rey de todo lo que existe. Es el único Dios. Es el único bueno. Y lo que hacemos, o lo que Dios nos permite hacer, no es porque nosotros seamos listos, porque estemos burlándolo, porque juguemos a ver quién puede más. Porque la gente lamentablemente, aunque diga que cree en Dios, hace cosas malas creyendo que se esconden de Dios, o que Dios no ve, o que se le va a olvidar, o que como no estamos haciendo cosas tan feas como otras personas, que no estamos acabando con la vida de alguien, o que no estamos cometiendo abusos de ningún tipo, o que no estamos desfalcando recursos. O sea, hasta priorizamos, hasta decimos, una mentira no es lo mismo que acabar con alguien, con la vida de alguien. Y entonces eso nos da un consuelo falso, pero sabemos que pecado es pecado. Robar una moneda y robar 1,000,000 de ellas es lo mismo, es robar, es pecado. Tenemos que tomar eso en cuenta. Y repite que Dios, quien creó todo, hace lo que Él considere, para que tampoco estemos pensando que por qué, juzgando que por qué si es Dios, por qué los niños no sé qué, que por qué si es Dios, por qué me permite estar así, cuando en realidad merecemos cosas más feas y Dios nos está librando de todas ellas por su misericordia, simplemente por su misericordia. 8. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Acciones maravillosas que Dios ha hecho a favor de su pueblo y en contra de quienes se oponen a él. 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre,
tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Dios va a juzgar a todas las personas, pero va a tener compasión de quienes le sirven a Él. 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Las personas que confían que en la estatua, que en la figura, que en la imagen, que en el cuadro, que en la tele, que en las riquezas, que en los refugios, en los autos, en el personal que dirigen, como si fuera un ejército. Tengo tantas personas y son todas para servirme. Quienes confían en todo eso se parecen a lo que en ellos están colocando su confianza. Son personas parecidas a sus ídolos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Son personas necias. Hay que orar para que nosotros no seamos así, pero también para que Dios libre a todas esas personas de la ceguera espiritual que tienen. 19. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Donde nos encontremos, tenemos que bendecir a Dios. Tenemos que señalar, identificar que Él es el centro, que Él está en el centro. Y nosotros estamos en su eje, estamos en su realidad, no Él en la de nosotros. No es esa forma en la que otras personas lo miran, de que Dios es alguien a quien podemos dirigir, a quien le podemos estar pidiendo y que Él nos va a dar a diestra y siniestra. Él sabe por qué nos da las cosas, Él sabe por qué nos las quita. Nosotros podemos saberlo o tal vez no, pero todo eso nos va ayudando a hacer las cosas de mejor manera siempre y cuando estemos en sus manos. Y entonces no coloquemos a los ídolos en el centro, coloquemos a Dios en el centro. El centro de todo es Cristo. Cristo es el centro, el protagonista, y sobre el cual todos estamos girando y tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a orar para concluir. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra tuya, por este momento, por este tiempo de compartir tu palabra. Ayúdanos a aprenderla, a vivirla, a predicar, a vivir con ese ejemplo y a ser el ejemplo. Te pido que nos ayudes a seguir adelante, a colocarte en el centro, a quitarnos del centro nosotros. No somos protagonistas, no somos el todo, no somos sobre lo que giran los demás. Eres tú, solamente tú. Tú eres el único Dios. Y permítenos girar en torno a ti. Permítenos buscarte, ayúdanos a encontrarte, a ser como tú, en la medida de lo posible, hasta donde nuestra naturaleza lo permita. Hacer testimonio, transmitir eso a estas generaciones y a las que vienen, y dejar de hacer las cosas mal, y que seamos caracterizados por ser ejemplo, por ser testimonio. Bendice la salud, el trabajo, las familias, la vida social de las personas, de quienes nos escuchan. Te ruego por sus necesidades. Solo tú las conoces. Te pido que las atiendas conforme a tu voluntad. Y si no, y si solo tú quieres, enséñanos por qué. ¿Por qué sucede todo esto? Si tú quieres, te lo pido. Y te damos muchas gracias hoy y siempre por todo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos gracias a Dios por este momento y si Él quiere seguiremos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.